Eleazar es arquitecto por la Universidad Nacional de Ingeniería, además es fotógrafo autodidacta que posteriormente complementó sus estudios en el Centro de la Imagen. Ha sido fundador asociado de la Coordinadora de la Ciudad en Construcción de 2016 a 2019 y de la recordada Ciudad Transdisciplinar del 2008 al 2015, además de haber desarrollado proyectos arquitectónicos en espacios públicos, diseño, construcción, etc. Creo que el lente de Eleazar es un lente muy particular y muy especial en relación a la mirada con la ciudad de Lima. Bienvenido, Eleazar, muchas por estar aquí. No, gracias a ti, Ángeles, por la invitación. Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Espero que, bueno, sea de agrado la charla. Voy a tratar de compartir pantalla un poco para seguir conversando. Bueno, antes creo que de hablar en sí, bueno, del tema, ¿no? De Lima, ciudad arriba, ciudad abajo, que bueno, es un nombre en realidad que es una excusa para hablar en realidad de Lima. Quería primero hablar en general en sí de la fotografía, que creo que es un poquito por lo que se me ha invitado, ¿no? Si bien soy arquitecto, creo que, bueno, al menos los últimos 15 años creo que he venido acumulando un trabajo de fotografía de manera autodidacta y que tiene que ver mucho, ¿no?, con la construcción de la mirada de esta ciudad donde habitamos todos y, bueno, de la cual yo también me siento muy identificado. De hecho, empiezo con estas palabras que dice John Berger, ¿no?, que dice: nunca miramos solo una cosa, siempre miramos la relación entre las cosas y nosotros mismos. Nuestra visión está en continua actividad, en constante movimiento, manteniendo siempre las cosas dentro de un círculo alrededor de ella. Constituye lo que está presente para nosotros tal cual somos. De hecho, la fotografía tiene que ver mucho en la manera como miramos nosotros las cosas. De hecho, tiene que ver mucho con la visión, mucho que ver con la mirada. Pero la visión en realidad no es una cosa que se limita solo a la parte física que simplemente vemos, sino en realidad va mucho más allá. En realidad la fotografía, y creo que justo el aporte de la fotografía es eso, es que podemos ver más allá de lo que nuestros ojos permiten mirar. Porque después de todo, la fotografía no es una cuestión de ver, tiene que ver con observar. Y de hecho, en esta cuestión de observar, uno construye las imágenes a través de un lenguaje, ¿no? A diferencia del lenguaje escrito, que creo que es lo que todos más podemos ubicar, hay un lenguaje que se llama el lenguaje visual, ¿no? Y el lenguaje visual no se trata de textos, sino simplemente se trata de símbolos y signos, ¿no?, que son, digamos, que diferentes insumos que lo componen. De hecho, como por ejemplo vemos esta imagen, si yo diría que le pongan un título, saldrían muchos títulos de acuerdo a la experiencia que cada uno ha tenido. Pero claro, como le decía, en este caso, ¿no?, uno ve una silla y puede interpretar de que una silla representa a un alumno, y claro, que a su vez este alumno es iluminado, ¿no?, por esta luz que viene desde la calle. Entonces, uno ve las imágenes, los elementos que componen la imagen, y uno va construyendo una mirada, ¿no?, de acuerdo a esto. Y claro, otra de las cosas que tiene fotografía es que creo que podemos ver y a veces recién apreciar la realidad, ¿no?, o mejor dicho, nuestro cotidiano, porque limitamos la mirada. A veces, muchas veces pasamos por un lugar o por una calle, ¿no?, o por la ciudad, y siempre pasan cosas, siempre hay actividades, siempre hay sucesos, pero parecemos ciegos, o sea, somos présbicos a todo eso, no podemos mirarlo, pero justo la fotografía tiene esta capacidad, ¿no?, de cortarte, de limitarte la mirada, y que recién en una foto uno puede recién valorar, mirar las cosas, ¿no?, y sobre todo cuestionarse, que creo que es uno de los puntos importantes de la fotografía. Como les decía, Lima, ciudad arriba, ciudad abajo, bueno, es una excusa en realidad para hablar, ¿no?, de esta complejidad en la que vivimos, que es esta llamada ciudad, ¿no? Lima, la ciudad de los reyes, como se le dice. Pero sin embargo, cuando nos hablan de Lima, en realidad siempre, ¿no?, nos imaginamos una ciudad uniforme, un plano, ¿no? Inclusive recuerdo que un postulante a la alcaldía dijo una vez, ¿no?, que quería implementar un sistema de ciclovías que me parecía, bueno, la idea bien, pero dentro de su imaginario él decía, ¿no?, porque Lima, a diferencia de otros lugares, Lima es una ciudad plana, ¿no? Entonces, a mí, en verdad, que me dejó un poco en muchas preguntas, decir plana, claro, plana desde qué punto lo miramos, ¿no?
De hecho, claro, como vemos en esta imagen, vemos, ¿no?, Lima Centro, ¿no?, en dirección al mar, y se ve que literalmente es una línea, es una ciudad plana. Y siempre reconocemos a Lima porque también tratamos de decir que Lima, ¿no?, empieza en 1935, disculpe, 1835, ¿no?, desde la fundación, ¿no?, de Pizarro. Pero en realidad, pues, esta ciudad es mucho más antigua, ¿no? En realidad, esta ciudad posiblemente empiece hace 3.500 años atrás, ¿no? Hablo de Lima Metropolitana, ¿no?, que es en este lugar, ¿no?, que es en la Huaca Paraíso, ¿no?, que es uno de los lugares más antiguos que hay acá en Lima, que está en la parte de Chuquitanta, lo que pertenece a San Martín de Porres. De hecho, claro, Lima no solo es pues, una ciudad que ha sido de piedra y adobe, ¿no?, dentro de un desierto, dentro de una huaca, sino que también en lo particular de Lima, ¿no?, que es una ciudad de capas, ¿no?, o layers, como le decimos, ¿no?, los que usamos Photoshop, ¿no? Esta ciudad, bueno, repleta de layers, bueno, a veces recién es contemplada cuando, digamos que direccionamos la mirada y apreciamos a veces la neblina, y sin embargo, también, ¿no?, es esta ciudad panza de burro gris, nos ofrece pinceladas de colores, ¿no? Pinceladas de colores que a su vez, ¿no?, como demuestran las imágenes, no es una ciudad, bueno, plana, ¿no? Es una ciudad muy accidentada, tiene islas, ¿no?, en forma de cerros, ¿no?, y que gradualmente va creciendo, ¿no?, hacia en dirección sierra, ¿no?, hasta volverse cordillera. Definitivamente Lima es eso, ¿no?, esa superposición de layers, de capas de cerros, ¿no?, y que a su vez está anexado al mar, a diferencia de otras capitales en Sudamérica. Pero claro, estas capas pues no solo son capas, ¿no?, de paisaje puro, ¿no?, como estamos acostumbrados a ver, ¿no?, que es paisaje, ¿no?, sin personas, paisaje sin habitar. En realidad, ¿no?, este paisaje en realidad está habitado, ¿no?, y lleno de capas, ¿no?, que conversan, ¿no?, como en esta foto vemos, ¿no?, aquí el barrio de La Balanza en Comas, ¿no?, que conversa con este otro cerrito que está atrás, ¿no?, que es Independencia, y atrás muy en neblinas, ¿no?, lo que sería San Isidro, ¿no? De hecho, una imagen, ¿no?, hay 3 capas de Lima. De hecho, Abraham Valdelomar, ¿no?, decía, y todos conocemos, ¿no?, esta frase que dice, ¿no?, que el Perú es Lima, y Lima es el Jirón de la Unión, el Jirón de la Unión es el Palais Concert, y el Palais Concert soy yo. Eso es lo que decía Abraham Valdelomar. Pero también hay un dicho popular, ¿no?, que representa a Lima, ¿no?, y que decía, cuando Chacalón canta, los cerros bajan, ¿no? ¿Y quién es Chacalón? Bueno, Chacalón era Lorenzo Palacios, ¿no?, este cantante de chicha, que en realidad cantaba cumbia, ¿no?, pero luego termina denotándosele este término llamado chicha, ¿no? Y hago referencia, ¿no?, un poco a esta frase, ¿no?, porque en realidad, ¿no?, esta frase que parece solo un eslogan, ¿no?, que cuando Chacalón canta los cerros bajan, en realidad era una descripción espacial, ¿no? Nosotros que somos arquitectos, ¿no?, y estamos un poquito en este enfoque, es interesante leer la ciudad a través, ¿no?, del espacio. Este espacio que ven acá es una foto de 1993. De hecho, este lugar, bueno, era la meca, ¿no?, de la música que actualmente se le conoce como chicha, ¿no? Y está en el centro de Lima, ¿no? Está en el centro de Lima, justo en el corazón, en el cercado, ¿no?, en la avenida Grau con la vía expresa, ahí, cerquita de Pueblos Azules, donde todos se ubican. Ahí estaba esta famosa Carpa Grau, ¿no?, donde se realizaban los más grandes conciertos de chicha de todo el país. Y por centralizar más esto, pues sí, de todo Lima, ¿no? Pero digo, ¿quiénes iban a este lugar, ¿no?, a escuchar este tipo de música? Como lo dicen, bueno, en algunas historias, las personas, bueno, del Cerro del Agustino, Cerro del Pino, ¿no?, Leticia, La Balanza, ¿no?, que sería el kilómetro 11 de la Tupac Amaru, ¿no? Independencia, ¿no?, lo que aquel entonces estaba fundado en los años 60, junto a La Balanza, ¿no?, lo que es Ermitaño, lo que es Pampa de Cuevas, ¿no? Todos estos lugares que en realidad eran cerros, en realidad eran los asistentes a este lugar excéntrico, ¿no? Y en realidad esta frase, ¿no?, pues cuando Chacalón canta, los cerros bajan, en realidad es un desplazamiento físico, ¿no?, representa un hecho real, ¿no?
un hecho de cómo la ciudad se va movilizando, que hasta el día de hoy parece de centro ser un nudo, ¿no? Donde todo el resto de la ciudad se desplaza. Matos Mar, ¿no? En su libro Desborde Popular, nos dice que este espacio limeño, ¿no? Esos espacios de Rímac, Lurín y Chillón, que son los tres ríos, ¿no? que atraviesan Lima, ¿no? Y que caracterizan Lima, también fueron indígenas. De hecho, claro, antiguamente esto estaba habitado por los collis, ¿no? Y nosotros, si lo domesticamos, nosotros también lo cultivamos. Es nuestro y nosotros también debemos formar parte de este espacio. Eso es por la pertenencia y debemos ser ciudadanos, cuenta Matos Mar, ¿no? Dice, se ganaron su ciudadanía y se convirtieron en distritos los espacios que fueron conquistados. Y ese fue un poco el ritmo y la historia, ¿no? de esta ciudad, ¿no? Llena de migración. De hecho, claro, a hablar ya desde Chacalón, ¿no? En sí, que hablábamos hace un momento, es hablar de una ciudad de migración netamente, ¿no? Pero claro, la migración es importante porque no solo es un desplazamiento de personas, ¿no? Sino también, digamos, que es un desplazamiento, ¿no? de muchas creencias, de la cultura y de las formas de vivir de otras partes, ¿no? De hecho, miramos un poco esta imagen, ¿no? En la imagen que estaba como afiche, ¿no? Por decirlo así. A una primera impresión, o sea, claro, vemos a tres personajes, ¿no? Que están en la parte de arriba de un cerro, ¿no? Y miran una ciudad, ¿no? Tal vez un poco, si pasamos la mirada rápida, ¿no? Y no nos quedamos un poco a mirar más allá de la foto, simplemente hay una sensación que llama la atención, ¿no? Claro, pero si nosotros en realidad, que justo el ejercicio de la fotografía trata sobre esto, ¿no? Que tiene que ver mucho con mirar. De hecho, el trabajo del fotógrafo, bueno, también debería ser de los arquitectos, es mirar mucho, observar mucho, que creo que es una manera de encontrar lectura de la ciudad que a veces no siempre está en los libros, ¿no? A veces lo encuentras en realidad en la fotografía o tú mismo observando la ciudad, o a veces incluso lo encuentras, ¿no? En las canciones, en las letras de las canciones. De hecho, si empezamos un poco a desglosar, como les decía, ¿no? Lo primero que nos llama la atención, ¿no? de esta imagen, ¿no? Es estos tres personajes, ¿no? Que están en un primer plano, ¿no? Pero no hay personajes, ¿no? Si no hay espacio, ¿no? Y si no hay espacio dentro de una ciudad, ¿no? Como vemos en este lado de aquí, hay unas capas, ¿no? Unas capas, otra vez, como mencionaba, los layers, ¿no? Los layers, ¿no? Que se van superponiendo, ¿no? Que sin embargo, claro, representan uno, ¿no? Es esta parte, ¿no? Que es el plano de la ciudad, ¿no? Y luego va representando estos pequeños cerros, este desnivel topográfico, ¿no? Que a su vez muestra, pues, que Lima va creciendo y desbordándose por ciertos puntos. Eso es a través, como se puede decir, a través de lo que vemos como relación persona y contexto, ¿no? Pero claro, ya centrándonos un poquito, entrando más a detalles y miramos un poco, ¿no? La ropa que tienen estos personajes, ¿no? A muchos les puede ser particular, de hecho, ¿no? Es súper abrigadora, ¿no? Sé que en Lima en invierno igual hace frío, pero esto es como un polar. De hecho, estos personajes que están aquí, ¿no? En la parte superior se llaman ucucus. Para quienes no lo conocen, el ucucu es un personaje antropomórfico, ¿no? De la cultura andina, específicamente de Cusco, ¿no? Y ucucu es una palabra quechua que significa oso. Cuentan que el ucucu, ¿no? Es el producto, ¿no? De una mujer con un oso, ¿no? Y que a este oso, ¿no? De anteojos, que es un oso del Perú, ¿no? Que vive en la sierra, se le puso el nombre Pablo, ¿no? O Pablito o Pablucha, que es el diminutivo en quechua, Pablucha, ¿no? Pero claro, ¿qué particular vemos de esto, ¿no? Es que este oso y este personaje, Ucucu, ¿no? En realidad es un personaje que carga bloques de hielo en el nevado, ¿no? Está relacionado a las alturas. Y claro, que habita en el Ande, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿qué hace este personaje del Ande en este desierto? En cerros sin nieve. Entonces, eso es una pregunta importante, ¿no? Que es como un personaje que está descontextualizado de su hábitat natural. Y eso tiene mucho con lo que decía, con la migración. De hecho, claro,
la migración también migra la cultura, no solo las personas. Es importante, ¿no?, que se ha quitado de un contexto para colocar en otro contexto. Pero a su vez no solo eso, en realidad también hay algo que va sucediendo que marca el tiempo, ¿no?, que es el personaje femenino. De hecho, el Lucuco es un personaje masculino y dentro, bueno, de la cultura del teatro, ¿no?, y también dentro de una sociedad machista, ¿no?, a veces la mujer no podía formar parte de una figura. Y claro, como vemos en esta imagen, hay una chica que es Sucucu, ¿no? Esto no es particular, por decirlo así, ¿no? Identificada con una pollera, y a su vez todos tienen unas zapatillas All Star. Eso también es importante, ¿no?, porque remarca un tiempo, una actualidad. De hecho, no se podría estar en la nieve con unas All Star, ¿no?, porque en realidad los Sucucus llevan botas, ¿no? Entonces, una imagen en realidad nos muestra muchas cosas, ¿no? Nos muestra tiempo, nos muestra espacio, nos muestra cultura, y también nos muestra una mezcla, ¿no?, digamos que de una combinación cultural, ¿no?, tanto de personas como lugares. Disculpen. Hay una canción peruana, ¿no?, que es un rock achichado, por decirlo así, ¿no?, que del grupo Los Mojarras, ¿no?, que dice: no somos limeños de sangre, más tenemos cultura. No hemos nacido en provincia, más es nuestra sangre. Claro, de hecho aquí 70% de limeños, ¿no?, tiene un poco, se identifica, ¿no?, en estas palabras que dice aquí, porque en realidad las costumbres las han heredado de sus padres, pero en realidad han crecido, claro, como si fuesen de provincia, pero son limeños. De hecho, sé que estamos hablando ahora de Lima, ¿no?, pero si yo no hubiese puesto el título, ¿no?, que esto es Lima, en realidad uno vería esta imagen y pensaría que estamos hablando de Cusco. O si en el caso no conoces a estos personajes que se llaman los Capas Collas, que a su vez también, ¿no?, eran migrantes de Puno, es la representación de unos de Puno que iban hasta la ciudad de Cusco, transportando, ¿no?, el comercio, ¿no?, que había en el altiplano. Y claro, dentro de eso, antes que existieran los caballos, pues usaban miles de llamas, vicuñas, ¿no?, como medio de transporte, ¿no? Y los animales que caían en el camino, ¿no?, pues los iban llevando en la espalda, ¿no? Estos personajes, ¿no?, son parte, ¿no?, de este sincretismo, ¿no?, de la cultura religiosa peruana, y en este caso la limeña, ¿no?, que se ha trasladado desde Cusco a Lima, ¿no? Esta es una de las iglesias de las cuales se realiza la misa en quechua. Bueno, en realidad son dos. Esta es la iglesia de Monserrate, en el centro de Lima, y la otra que está ahí a unas cuadras, que es la iglesia de San Sebastián. Son las dos únicas iglesias en Lima que hacen misas en quechua. El día que usted quiera escuchar una misa en quechua, vayan un domingo a estas iglesias, y de hecho también cada domingo hay una fiesta patronal y se van a encontrar con este tipo de personajes. Sobre todo en julio, que es las fiestas más festivas. Y claro, otra vez, ¿no?, estos personajes que en realidad, ¿no?, que uno los ve vestidos de esta manera, se imagina que debe estar, bueno, rodeado de apus, ¿no?, de cerros, ¿no? Y claro, aquí está rodeado de una ciudad llena de edificios, ¿no? Y claro, esta migración, ¿no?, que se manifiesta dentro de nuestras calles, dentro de nuestra cultura, de nuestras vivencias, ¿no?, va emitiéndose a través de generaciones, ¿no? Como en el caso vemos a esta señora, ¿no?, que va con este estandarte, ¿no?, de la Virgen de Natividad, ¿no?, en primer plano, orgullosa ella de seguir sus raíces, ¿no?, acompañado por estos personajes que posiblemente sean sobrinos, primos o familiares o paisanos de su propio pueblo, ¿no? También va acompañada de la hija, ¿no?, que es el vestido, que sigue las danzas, ¿no?, continúa la tradición, y a su vez la hija lleva al hijo, al nieto, ¿no? Se da cuenta que, claro, es una tradición que va calando a través de generaciones. Como les decía, la religión, ¿no?, es algo que ha calado a través de manera sincrética dentro de nuestras formas de pensar, ¿no?, fuera de que la mayoría creamos o no creamos, ¿no? No se puede negar, ¿no?, que esto de una u otra manera ha articulado en nuestra ciudad. De hecho, como vemos en estas cruces, ¿no?, había ideas, ¿no?, de que se colocaban las
las cruces en los puntos más altos de los apus, ¿no? En este caso de los cerros de Lima. Sin embargo, posteriormente, la ciudad ha ido rebalsando, ¿no? Más allá de los puntos altos. Pero claro, esta superposición de capas, ¿no? entre digamos que las costumbres, ¿no? Andinas y las locales, ¿no? Que va mutando en esta nueva forma del lenguaje, ¿no? También se va transcribiendo, ¿no? Dentro de nuestras paredes, ¿no? De hecho, si yo preguntaría a usted, y aseguro que nadie, bueno, algunos tal vez sí, ¿no? ¿Cuáles son los 5 artistas del momento del folclore, así, ¿no? Y aseguro que nadie me respondería. O los 5 grupos del momento de cumbia, porque definitivamente esto no pasa casi por la radio, no pasa por la tele. Pero una manera y un ejercicio interesante en realidad es siempre mirar los famosos afiches que están pegados en las paredes, ¿no? De hecho, los afiches te remarcan el tiempo, ¿no? Actual, ¿no? Cada sábado qué artista se está presentando, qué movimiento va viendo, y claro, y en sus colores también te das cuenta, ¿no? Que es una manera de no abandonar, ¿no? Esa idea de colorina que tiene el Ande, ¿no? Dentro de esta ciudad tan gris. Claro, y tan gris porque en realidad conversa, ¿no? De hecho, esta forma de Lima, ¿no? Colonial, como la conocemos, republicana, ¿no? Como lo vemos en esta imagen, ¿no? Que se van superponiendo, ¿no? Colonial, republicana y a su vez contemporánea y actual, ¿no? O muy chicha, ¿no? Muy colorín, ¿no? Claro. Y hablando, ¿no? de chicha, ¿no? Que primero habría que preguntarnos qué es chicha en realidad, ¿no? Esta palabra tan utilizada, que en realidad nos cuesta a veces entenderlo y que digamos que ha tenido un significado que ha ido variando a lo largo del tiempo. De hecho, chicha en realidad es una bebida, ¿no? Que está hecho en base a maíz. Hay chicha morada, chicha de jora, hay chicha de maní, ¿no? Aunque también hay chichas de yucas, ¿no? Pues por lo general está asociada al maíz, ¿no? Como el clarito, en caso, bueno, gran parte del Perú consume chicha, ¿no? La sierra y todo el norte del Perú, ¿no? De hecho, esta palabra viene porque en los 80s, este grupo, ¿no? Que fusionó el huayno con una especie de rock y de cumbia, ¿no? Que se llama el grupo Los Chapis, ¿no? Atribuye este nombre chicha, ¿no? Al género que hagan ellos, que algunos le decían tropical, ¿no? Sobre todo los que hacían cumbia peruana, porque en realidad la cumbia y la chicha son cosas bien diferentes, ¿no? La cumbia es un patrón de una nueva evolución, por decirlo así, que vino desde Colombia, ¿no? Y aquí fue adaptándose en las guitarras eléctricas, ¿no? Y sonidos, ¿no? Influenciados por la psicodelia, ¿no? De aquellos años, ¿no? De Jimi Hendrix, ¿no? Y toda esta influencia psicodélica, ¿no? Y que luego esta influencia, ¿no? De la cumbia peruana empieza a tener brotes, ¿no? En las costumbres del Ande y comienza a mezclarse con el huayno, ¿no? Y sale este nuevo ritmo que se llama chicha, que le pone el nombre, como decía el grupo Los Chapis, cuando una vez le dicen que está bueno su cumbia colombiana, y ellos dicen, no, esta cumbia es peruana, sí, pero la cumbia es Colombia, dicen. Entonces ellos se dan cuenta que había que buscar una identidad a este nombre, ¿no? Interesante porque el nombre chicha es un nombre que va en busca de una identidad. Y claro, esta chicha, ¿no? También ha ido mutando en el tiempo, ¿no? Y vendiéndolo como cultura, ¿no? Como vemos en esta imagen, ¿no? Se superpone, se puede decir, muchas cosas chicha, ¿no? De hecho, pues, ¿no? Hay los afiches chicha, ¿no? Pegados en la pared, de conciertos chichas, ¿no? Pegados en la pared, y a su vez una señora que vende chicha morada, ¿no? Parece que todo lo chicha empieza a tejer, ¿no? Y ser parte de la misma imagen de una ciudad. De hecho, ¿no? Este chicha tiene que ver mucho con el horror al vacío, ¿no? De hecho, una de las cosas que caracteriza mucho a las culturas peruanas, ¿no? Es esta idea de llenarlo todo, ¿no? Si bien, ¿no? Digamos que el plano limpio es una visión bien de Occidente, ¿no? Dentro de las culturas andinas, y por eso que el barroco, ¿no? Se adaptó muy bien dentro de las culturas andinas, ¿no? Porque era esta idea de llenarlo del todo, ¿no? De hecho, muchos de nuestros huacos no están representados por un horror al vacío.
no hay espacio limpio, ¿no? La chicha representa mucho esto, ¿no? Como vemos en sus carteles y como vemos en sus murales, ¿no? No hay espacio que limpio. La composición tiene que ver con el llenar el todo. Y de hecho, claro, pero eso no solo se representa en sus paredes, en sus afiches, ¿no? En sus bebidas, también se representa, ¿no? En la forma de su ciudad. También se va representando los chichas, ¿no? En la manera como habitamos dentro de las playas y a su vez como habitamos dentro del mar también, ¿no? Todo está lleno de color, ¿no? Esta ciudad que es en realidad gris y se resiste, ¿no? De una manera a ser blanca, ¿no? Por decirlo así, como un lienzo casi, termina siendo, digamos que pintado, ¿no? Por la cultura popular de las personas. Y esto es importante, ¿no? Porque esta forma, ¿no? De que te das cuenta que hay dos formas de hacer ciudad. Una desde nosotros, bueno, tal vez los arquitectos, los alcaldes, los gobernantes, parte del gobierno regional, ¿no? Y hay otra forma de hacer ciudad, ¿no? Que va trabajando de manera independiente o casi ignorada, por decirlo así. Cosa que deberíamos preguntarnos, tal vez aprender en realidad para poder construir en base a estas lógicas completamente diferentes, ¿no? Si ya sabemos que nadar contra la corriente, digamos que nunca da un resultado que queremos, entonces lo importante creo que es empezar a conocer, ¿no? Esta lógica de producción de la ciudad. Y como les decía, tiene que ver mucho, ¿no? En la forma de cómo habitamos el espacio público, tiene mucho que ver en la forma cómo organizamos nuestro comercio y cómo organizamos, ¿no? Nuestro transporte, cómo reflejamos a través de nuestras paredes, ¿no? De nuestras relaciones, de nuestras ideas. Pero a su vez también es toda esta cultura, ¿no? Que representa este color dentro de este espacio que intenta ser sobrio, que intenta ser pulcro y que intenta ser uniforme, ¿no? No lo es, ¿no? Hay esta idea de lo homogéneo termina perdiéndose, ¿no? En la cultura de la gente, que es súper heterogénea, ¿no? Como vemos en esta imagen, ¿no? Este lienzo netamente pintado solo con el color de las personas, ¿no? De la ropa que visten, ¿no? Claro, y más claramente lo vemos aquí, ¿no? En esta Lima, como la identificamos, ¿no? Como es el Palacio Arzobispal, ¿no? Esta Lima de la República, ¿no? Encerrada, ¿no? Que evita mirar, ¿no? Con el exterior dentro de este balcón, ¿no? Republicano, ¿no? Y a su vez, ¿no? Que es pintada, ¿no? Lleno de paraguas y de ropa de colores. Pero claro, esta idea del color no es una cosa que solo está dentro de la ciudad o de lo contrario, ¿no? También cala, ¿no? En el mar. De hecho, cuando hablamos de mar, ¿no? y hablamos de playa, litoral, siempre nos imaginamos un poquito esto como la idea, ¿no? Casi la idea del respiro, de tú en tu paraguas, ¿no? Frente al mar, en un desierto, ¿no? Y tal vez contemplar ahí los yatecitos, ¿no? Dentro del horizonte, ¿no? Pero en realidad hay más, ¿no? Hay botes pintados de colores, ¿no? Habitados, ¿no? Por diferentes pescadores, ¿no? Son capas que se van superponiendo entre dos tipos de ciudad que se miran, pero no conversan, ¿no? Y esto de la migración, como les decía, ¿no? Literalmente, ¿no? Ha traído el Ande, ¿no? A la sierra al mar, ¿no? Como esta imagen, ¿no? Prácticamente estas señoras, ¿no? Que por el sombrero representan que son de Cajamarca, ¿no? Y por el vestido y por el tipo de trenzas, ¿no? Que a su vez, ¿no? Están muy cerca a la playa, como si hubiese marcado una línea tan estrecha, ¿no? De lo que es los niveles del nivel del mar al nivel del Ande. Y claro, esta idea de mar, ¿no? También es habitada. De hecho, el mar y la playa son los espacios públicos, digamos, que más grandes que tenemos, ¿no? Sin tener que diseñar espacio público, por decirlo así. Es el espacio popular, digamos, que es más democrático, donde la mayor cantidad de personas habita, ¿no? Claro, y habita, ¿no? Y también a su vez impregna el color, como les decía, que siempre está constante en todo sentido. Y claro, otra vez no vemos esta conversación, ¿no? Entre dos formas de ciudad, ¿no? Esta línea que remarca aquí, ¿no? Que vemos que hay
un tipo de ciudad que hemos construido, ¿no?, durante los años 50, 60, 70, ¿no? Hay una forma de ciudad, de hecho, este es el balneario Ancón, ¿no? Una forma de arquitectura, ¿no? Y con otras personas que lo habitan con otro tipo de color. Hay una resistencia igual, o digamos que una fusión que a su vez no trata de ser fusión entre lo que es la cultura popular y en la manera en cómo hacemos ciudad. Y claro, como le decía, esto se va reflejando dentro del vivir y dentro del habitar. Pero claro, esto dentro del habitar, ¿no? De hecho tiene que ver mucho, literalmente, con la vivienda, ¿no? Es la manera como hemos ido haciendo ciudad a través de la vivienda, ¿no? Dentro de todos estos años. Esta es una foto, ¿no?, que es en los intersticios entre Comas e Independencia, en este cerro que es una limitante, en donde ya no se sabe para quién pertenece quién. Sin embargo, es en ese punto alto, que será como unos 500 metros, 600 metros, se construye una casa, ¿no? Casi en un mirador arriba del todo, ¿no? Bueno, aquí hay otra imagen donde se ve cómo la vivienda, ¿no?, ha ido desbordando a través de los cerros de Lima, ¿no? Y esta vivienda en realidad se ha ido construyendo, ¿no?, a lo largo de todos estos años, ¿no?, en una ciudad que en realidad siempre se ha resistido a planificar. De hecho, todas estas viviendas y estas casas han sido construidas, ¿no?, a punta de picos y a punta de lampa, ¿no?, de manera familiar, construyendo cimientos, así sean de llantas, pero es una manera de ir consolidando la vivienda, ¿no? De hecho, la mayoría de estas casas no ha sido a base de una constructora, sino posiblemente ha sido ganando terreno a los cerros, ¿no?, cada domingo familiar, como vemos en esta foto. Y claro, esta forma, ¿no?, de hacer vivienda, que si bien tiene una historia, ¿no?, desde los años 30, los 40, creo que se consolidó un poco más, hasta los 90, ¿no?, que nos cuenta Matos Mar, ¿no?, que se ha construido en base de barriadas, ¿no? Y va a diferenciar un poco, aquí hago la acotación, ¿no?, entre lo que es una barriada y en lo que son las viviendas actualmente, ¿no? Matos Mar dice que una barriada en realidad puede ser llamada así si cumple la condición de que tiene una organización de por medio. O sea, a esto que llamamos invasiones, digamos que es un primer momento de ocupación física. Pero ante eso tiene que haber una organización. Entonces las personas se inscriben, o se inscribían, porque hablo del pasado, ¿no? Se inscribían en un padrón, se organizaban, se coordinaba, porque claro, uno tenía que decir, ¿cómo va a llegar el agua ahí? ¿Cómo va a llegar la electricidad ahí? ¿Cómo te vas a alimentar ahí? Y para eso, claro, tenía que haber una organización entre miles de personas, en realidad. Y es la manera como Lima ha crecido, ¿no? Así ha crecido, pues, el Cerro San Cosme, así ha crecido San Martín, que ha sido el primer distrito formado en base a aglomeración de barriadas, ¿no? Pero claro, uno de, digamos que de los más difíciles, ¿no?, ha sido Villa El Salvador, porque era habitar el desierto. Y cómo se llevaba, ¿no?, todo esto hasta el desierto, ¿no?, las lógicas de poder vivir, llevar el agua, llevar los alimentos, ¿no?, y llevar los servicios básicos en sí. Y claro, irónicamente, ¿no?, hemos querido también formalizar a través de la informalidad, como vemos en este caso, en estas imágenes, ¿no?, o a través de estas viviendas que son una vía militar, ¿no? Una vía militar, por lo general, son terrenos que el Estado ha destinado hacia los militares, ¿no?, que han servido, y parece irónico, ¿no?, pero la misma forma de hacer ciudad, de planificar, es la misma que la informal, a pesar que esto es formal. Como les decía, había que diferenciar entre lo que es una barriada, que es una organización formada por miles de personas para poder habitar, entre lo que actualmente, ¿no?, identifica como tráfico de terrenos, que es otra forma en que se ha ido haciendo la vivienda, pero a través de un sistema de mafias, ¿no? Quiero dejar en claro esto, ¿no? De hecho, claro,
eso de la informalidad del tráfico de terrenos, ¿no? En realidad tiene que ver mucho los dirigentes de barrio actuales, ¿no? Tiene que ver los alcaldes, tiene que ver los congresistas, tiene que ver la policía, ¿no? Y muchas instituciones que a su vez están involucradas en esto porque es un sistema mercantilista, por decirlo así, ¿no? Y por no decir mafioso. Y claro, esta forma de habitar hace que, claro, cada uno también tienda, ¿no?, a darle cualidades y significados, ¿no? Dentro de esto, no, la pobreza no tiene por qué demostrar también como que pobreza de espíritu, ¿no?, sino que también hay una identidad, ¿no?, de construir dignidad. Y esto nos da mucha lectura, ¿no?, de cómo nosotros pues estamos mirando a través de nuestros ojos, ¿no?, la ciudad y la vivienda. Claro, esta forma, ¿no?, que antiguamente la estera era algo que caracterizaba la forma de habitar, actualmente ha sido desplazado por la madera, ¿no? Estos módulos prefabricados, ¿no?, que se van construyendo y que a su vez pues, ¿no?, son resignificados y pintados, como vemos en esta siguiente imagen, ¿no? Y el habitar, claro, Lima conocemos todos como un desierto, ¿no? Se ha habitado de todas formas, ¿no? Lima se ha habitado, ¿no?, entre dunas, entre arenales, ¿no? Se ha habitado, ¿no?, entre cerros áridos, ¿no?, como en este caso vemos esta imagen, ¿no?, que se va en dirección a la sierra, ¿no? Montaña y montaña va creciendo en dirección a la cordillera, como es el caso, ¿no?, de las partes de Comas, ¿no?, de Colli, que se van conectando poco a poco con Canta, ¿no? O de maneras formales también hemos querido ir creciendo, ¿no? Como el caso de Limatambo, ¿no? O en el caso, en este caso, de Los Olivos, ¿no? Las diferentes urbanizaciones que le han ido formando. Pero a su vez, tanto como el Limatambo y Los Olivos también han pasado algunas cosas que está a su lado, ¿no? Bueno, esta es otra forma de habitar, esto es Comas, ¿no? Esta es otra vivienda formal dentro de Año Nuevo, es una barriada que a su vez, digamos que hubo intervención, ¿no?, de arquitectos y que planificaron una forma de módulo de ciudad, ¿no?, interesante, porque actualmente sé que todo el mundo habla mucho de las supermanzanas, ¿no? Y claro, ya se venían haciendo este tipo de formas, ¿no?, de lugares intermedios a la hora de habitar, ¿no?, para poder compartir el espacio público, que también se ha hecho en Huaycán. Pero estos intentos formales, a su vez, ¿no?, también se reflejan, ¿no?, en esta convivencia entre lo informal, lo formal, informal, por decirlo así, porque todo esto en realidad es formal, pero claro, al ser espacios crecidos sin arquitectos, crece de esta forma, ¿no?, sin respetar ningún reglamento, ¿no?, bajo una propia lógica, ¿no? Y a su vez, ¿no?, hemos convivido también, ¿no?, cerca de los muertos, ¿no? Casi lo vivo estaba mezclado a su vez también con los muertos, como vemos en esta imagen, ¿no? Parece una pequeña ciudad, en realidad esto es el cementerio y esta es la vivienda, ¿no? Los vivos con los muertos conviven, de hecho, la muerte, ¿no?, es una parte importante en la ciudad. Hay una canción ayacuchana, ¿no?, de Edwin Montoya que dice: a mí jamás me acobardó la muerte, el olvido, lo que sí me hace temblar es el olvido. Llegará el día que no me han de recordar. Esta idea, ¿no?, de que no tenerle miedo a la muerte, pero sí tenerle miedo al olvido, es algo que como seres humanos, ¿no?, y sobre todo en las culturas latinas, ¿no?, se ha preservado de una manera muy interesante, ¿no?, tanto así que hemos hecho vida, ¿no?, de la muerte, ¿no? Esta necrosis, ¿no?, urbana, ¿no?, o de la ciudad, ¿no? La necrosis significa cuando una parte viva, ¿no?, del tejido va muriendo, al igual que las partes que hemos destinado a la muerte, como en el caso de los cementerios. Como vemos aquí, esta ciudad, ¿no?, se mimetiza netamente con el cementerio. Ya no sabemos qué es ciudad, ya no sabemos qué es cementerio, ¿no? Pero a su vez muestra también esas partes, ¿no?, que pareciera ser una
una memoria, ¿no? A las huacas precolombinas que teníamos, ¿no? Sin embargo, esto es un cementerio, ¿no? Construido de manera popular. Sin embargo, personalmente, hay una belleza, ¿no? Personalmente para mí, ¿no? Dentro de eso, ¿no? Y que trata de resistirse, ¿no? Otra vez a lo sobrio, ¿no? Y la muerte, ¿no? Es llenada de color, como vemos en estos pasadizos. Claro, la muerte o la arquitectura para la muerte, por decirlo así, ya no tiene un límite sobre una transición, ¿no? Con la ciudad, ¿no? Sino está a través de ella, ¿no? Como un heladero que pasa ahí, como quien le vende helados a los nichos de los muertos, ¿no? Delante de su vereda, o como un transporte público que pasa, y no sabemos si son edificios, si lo miramos a primera vista, ¿no? O en realidad son nichos donde se han enterrado los muertos. Pero esta manera, a su vez, de parecerse, ¿no? a las huacas precolombinas y también a su vez parecerse a edificios como la ciudad, también tiene otra forma de representarse, ¿no? Dentro, al final de las quebradas, ¿no? Como son los cementerios populares. De hecho, este ya era un cementerio popular, pero de otro tipo de tipología. Este tipo de cementerio popular que crece un poquito de manera más espontánea, ¿no? Digamos, casi como si fuesen una célula, ¿no? De una manera diferente, caótica, ¿no? Y el caos no necesariamente quiere decir que es un desorden, sino simplemente, como dice la teoría del caos, es un orden diferente, ¿no? En una primera instancia parece algo que no tiene un orden, pero el tiempo, ¿no? Y la distancia hace que esto se entienda como un orden. Va cumpliendo unos ciclos, va cumpliendo unas pequeñas agrupaciones. Claro, y esto es interesante porque a su vez como también, ¿no? Hacemos la ciudad de modo de edificios, ¿no? La muerte, ¿no? O el espacio de la muerte también está destinado, ¿no? A modo de departamentos. Replicamos la ciudad, ¿no? Dentro de la muerte. Construimos de igual manera, de manera incompleta, como es en Lima, ¿no? Con los fierritos en la parte superior de la vivienda, porque hay una idea de que en realidad nada está acabado. Y es más, ninguna ciudad está acabada. Una ciudad es una idea de un intento en continua construcción. De hecho, esto claramente parece, ¿no? Una vivienda. Pero también podemos hacer super mega proyectos, ¿no? Incluso con un remate de 2 aguas, casi como una casa, ¿no? Y de hecho, todos estos nichos que ven ahí, al igual que la ciudad, es alguien que ha invertido en vender estos nichos, o otros que han separado para sus familiares, como en el caso anterior que veíamos aquí, ¿no? Pertenece a la familia Juárez, ¿no? Entonces, esta idea entre la intersticio entre la vida y la muerte no es solo reflejado en las personas y en la vida, sino también es reflejado en la arquitectura, en el espacio y en el urbanismo. Pero claro, hablar de ciudad y hablar de urbanismo es también hablar de las dinámicas que hay dentro del espacio y las dinámicas que hay más en el espacio en realidad es el trabajo. El trabajo hace que nosotros podamos movilizarnos dentro de ellos. Y dentro de eso, ¿no? Como la canción otra vez menciona Los Mojarras, ¿no? Triciclo Perú empuja triciclo ambulante llamado Perú, ¿no? En realidad, ahora en épocas de pandemia se habla mucho de los ambulantes, ¿no? Casi como una manera de rechazo, pero en realidad hay que mirar mucho esto para poder conocer el tema de la informalidad, que a veces hay una idea de detestarlo, pero en realidad es algo que no queremos estudiarlo. Tal vez para que podamos llevarnos mejor, por decirlo así, con la informalidad, hay que entender que la informalidad es un tipo de sistema, es un tipo de mecanismo, ¿no? Y creo que lo mejor sería eso. Y en base a que estudiemos, en realidad, tomemos cosas de la informalidad que en verdad nos pueden valer como insumos a una forma de construir ciudad. De hecho, esto del trabajo, que es a través de un triciclo, ¿no? Que muestra diferentes formas, desde una manera de transporte netamente de cosas o de carpinteros,
o también, o tal vez, ¿no? Desde un ceviche, ¿no? Que se mueve a través de un triciclo, o tal vez de un mecánico de bicicletas que también se transporta a través de un triciclo, otra vez de un heladero que te lleva, ¿no? Cerca de ti, como el eslogan de Donofrio, o como otra persona que vende frutas a través de un triciclo, o como una persona que genera un espacio, una atmósfera a través de un triciclo, ¿no? En este caso de canchita, ¿no? Pero a su vez también, claro, el triciclo también está presente en el verano a modo de trabajo, ¿no? Dentro del espacio público, pero también el triciclo también es un transporte, ¿no? Este triciclo, como decíamos, llamado Perú, ¿no? Que cerca de ti llega a los rincones más olvidados y más desérticos, está presente todo, ¿no? Hasta incluso hasta el amor. El triciclo también es parte del transporte del amor. Y es una manera de cómo un elemento, ¿no? Móvil parece parte de la vivencia de las personas. Casi hasta parece un hogar móvil, por no decir solo el trabajo. Pero claro, cuando hablamos también de ciudad, también estamos hablando de espacio público y de hecho, en este caso, bueno, nos referimos a la cancha, ¿no? Hay que entender la cancha, que es un concepto de una palabra quechua que significa espacio. Y la palabra, de hecho, esta palabra pues, ha ido utilizándose posteriormente, ¿no? En lo que es la cancha de fútbol, ¿no? En otros países le dicen campo de fútbol, ¿no? En el caso de España, creo. Pero creo, en los países de Latinoamérica le decimos cancha, ¿no? Por este concepto de idea de espacio, ¿no? Y dentro de donde más se ha represado la cancha, y literalmente, ¿no? Es en la cancha de fútbol, en el ocio. Y es interesante porque, claro, la ciudad sigue articulando también en base a canchas, ¿no? O sea, a veces destinamos todo el espacio público netamente a canchas de fútbol, ¿no? No importa si hay otro tipo de actividad, o sea, solo se destina a fútbol. No, no importa, ¿no? Si ya existe la cancha tal cual construida, lo que importa es el espacio. Y esta forma de hacer espacio, también a su vez, al no repensarse mucho, también ha generado muchos problemas en el tiempo, porque por generar ese tipo de planos, ¿no? A veces generamos grandes muros de construcción, ¿no? Y estos muros pues, terminan siendo barreras físicas, ¿no? Y también sociales. Entonces terminamos comiendo el cerro, ¿no? Sin embargo, es importante porque, a pesar de eso, ¿no? Porque la cancha en realidad no solo remarca el fútbol, ¿no? Sino en realidad remarca la actividad coloquial de las personas, ¿no? Como los días festivos. De hecho, a través de la cancha es que nosotros empezamos a mirar y mezclamos ese espacio no solo para el fútbol, sino que a su vez también de actividades culturales, ¿no? Y no importa si en realidad la cancha, bueno, termine siendo cancha, ¿no? Lo que importa es el espacio en realidad. Como vemos en esta cancha que no tiene forma rectangular, ¿no? Sino tiene una forma irregular, ¿no? Pero claro, la cancha no solo es un espacio que está construida en paz de los adultos, ¿no? También está tomada por los niños, ¿no? Hasta con los perros cuando juegan, cada fin de semana. Sin embargo, a veces esta idea de entre la cancha y el fútbol, ¿no? Termina dentro de nuestro imaginario, que no importa si la cancha no es un espacio plano a veces, porque a veces los niños terminan siendo replegados de este espacio, ¿no? Y lo único que te queda, pues, no es replicar estas costumbres en esta cancha vertical que ellos han inventado, que es una escalera. Entonces, lo que importa en este caso es esta idea de la actividad dentro de un espacio público, ¿no? No importa si la cancha es un patio, no importa si la cancha es un centro cultural, no importa si la cancha en realidad es un espacio público destinado para otro tipo de cosas, ¿no? Creo que lo importante de todo esto es que la cancha y el espacio siempre son resignificados. Y de hecho, si queremos entender espacio público, en realidad para aprender espacio público hay que mirar mucho a los niños. De hecho, a veces más que ver trabajos de otros, en realidad si queremos aprender de espacio público, solo basta caminar por espacios, digamos que no planificados, y en realidad ver cómo se comportan los niños, ¿no? De hecho, los niños quitan el significado a algo para lo que fue hecho y le dotan un nuevo significado, ¿no? Como en el caso, ¿no? De este desnivel, ¿no? Que todo el mundo en un momento que se ha encontrado con este tipo de desnivel ha tratado de usar su skate o una manera de utilizar, ¿no?
De hecho, como decía, uno se vuelve creativo, ¿no? A veces con la carencia, ¿no? Resignifica los lugares, ¿no? Estas zanjas, ¿no? Que estaban hechos para colocar unos cimientos, ¿no? Los niños terminan usándolo como si fuese un juego, pensando que ese es el juego. Pero vale entender que esta idea, ¿no? De lo creativo, que en los niños a veces desafían, ¿no? A los que diseñamos o a los arquitectos, ¿no? De hecho, solo basta, ¿no? Pequeños insumos que den forma a algo para que uno empiece a resignificar y darle una idea de juego, ¿no? De hecho, el juego no es algo establecido, ¿no? Sino es algo que se va construyendo y va mutando en base a lo que los niños van encontrando, ¿no? Y claro, esta idea de juego, ¿no? Que a su vez se apropia, ¿no? De maneras diferentes y tratas de llevar lo que a veces lo usas en tu hogar, tratas de llevarlo, ¿no? A la calle, ¿no? Entonces, esta idea de lo público, ¿no? De sentirse como tu casa, son indicadores importantes, ¿no? De que algo importante está sucediendo, ¿no? De hecho, ver niños en la calle es una idea todavía de esperanza de que la ciudad está viva, a pesar de que, como vemos en esta imagen, ¿no? Construíamos la ciudad a punta de rejas, ¿no? Y a punta de muros, ¿no? Netamente funcional, ¿no? La ciudad, a su vez, es lúdica. Listo. Bueno, con esto cierro, como les decía, esta charla y ¿no? En el caso hay algunas preguntas. He tratado de contar Lima a través de imágenes, no tanto a través de planos, no, no tanto a través de ideas, ¿no? Sino Lima a través de lo que podemos ver dentro de nuestro recorrido, que es un ejercicio que pienso que en la fotografía es importante y que creo que nos ayuda a mirar más allá de lo que a veces los libros, ¿no? O las enseñanzas nos dicen, ¿no? Creo que es un ejercicio constante que debemos tener, ¿no? El hecho de observar. Y nada, gracias ante todo eso, Ángeles. A ver si levantando la mano algunos participantes pueden ver si quieren hacer preguntas, chicos. Te comento, Eleazar, que también está por aquí Cristina Dreyfus, que fue la persona que de hecho nos contactó para esa exposición con la cual te conocí. De repente Cristina también quiere comentar algo, no lo sé. Vamos a ver si se animan las personas o de repente están todos súper impactados. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Qué tal, Eleazar? ¿Cómo andas? No voy a decir nada. Que empiece Joaquín y después ya cuando se queden callados hablo yo. A ver, adelante, Joaquín. Hola, yo quería preguntar muy específicamente ¿qué crees tú que es el rol del fotógrafo hoy día en Lima Metropolitana? Porque pues sí, en verdad, la desigualdad sigue bastante presente y de hecho la academia parece que se está importando cada vez más por la gente que no pertenece al circuito formal, pero al mismo tiempo, como has mencionado bastante, la fotografía y el arte, la música tienen un rol bastante grande en esta difusión. Entonces no sé qué opinas de eso. De hecho, ha cambiado un poco desde las facultades de arquitectura la manera de hablar de arquitectura en general, o sea, porque ahora empieza a hablarse también de ciudad. Yo cuando ingresé en el año 2003 a la Universidad Nacional de Ingeniería, de hecho un poco la idea de arquitectura que todas las universidades hablaban, ¿no? Era casi un poco la casa de playa o la arquitectura como lote, ¿no? O sea, como que aquí diseñas en este espacio y casi no había relación de ciudad, nadie hablaba de urbanismo, nadie hablaba de ciudad. A mí me da una alegría que hoy en día, sé que todavía estamos muy lejos a diferentes otros países, pero ya se viene hablando del tema y creo que esto va a ir cambiando muy adelante. Y de hecho, algo también que mencionaba Joaquín, que se aprende mucho de la música, de la fotografía, ¿no? Y claro, también de los libros, obvio. Es interesante porque, claro, al observar esto en realidad hay mucha información que uno puede interpretar la historia de una ciudad.
De hecho, en realidad, la música, partiendo así, o sea, en el blues, por ejemplo, el blues, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Era una forma de protesta, ¿no? De la comunidad afroamericana, ¿no? Y que lo plasmaba dentro de sus ritmos y también dentro de sus letras, ¿no? Y que en los años 70, ¿no? Una comunidad latina también lo interpretaba las vivencias sociales, ¿no? Como es la salsa, ¿no? La salsa empieza sobre todo la salsa dura, ¿no? Esta de los 70, ¿no? Comienza a narrar historias de la ciudad, ¿no? De los conflictos de la ciudad, de la manera de vivir, de las peleas, del altar. Todas estas cosas uno se va enterando, se va construyendo el imaginario, ¿no? ¿Cuántos conocen la historia de Pedro Navaja, de Juanito Alimaña, ¿no? Que es a través de la música. Y lo mismo sucede aquí en el Perú, en el caso de los Chapis, ¿no? Y en el caso de Chacalón, porque nos cuentan la historia de una ciudad, ¿no? O sea, nos cuentan... hay una cosa particular en la chicha que a mí siempre me pareció interesante. Tiene un ritmo alegre, pero tiene una letra melancólica, o sea, o triste. Esas cosas como que se contraponen, ¿no? De hecho, claro, cuenta las letras de chicha, por lo general, cuenta la historia del migrante que trata de progresar en una ciudad que lo rechaza. Tanto como en la canción de Muchacho Provinciano, Proletario Soy, de los Chapis, ¿no? Y también en los Mojarras, ¿no? Que lo cuentan en la canción Nostalgia Provinciana. Entonces, esta idea de construir ciudad a través de la música me parece un ejercicio interesante, ¿no? Y no solo eso, sino a través también del folclore, ¿no? Como el caso de Pastorita Guaracina, como el caso de Flor Pucarina. O sea, nos cuentan la historia de una ciudad solo con música, que en realidad eso nunca lo vamos a encontrar en libros, ¿no? Por eso es bueno tener que tratar de escuchar desde otras fuentes. Sí, de acuerdo. ¿Alguna pregunta más? Christopher, no sabía que estabas acá. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya que mencionas el tema de cómo el espacio, digamos, cómo este espacio público que nos has estado mostrando al final a partir del juego de los niños demuestra que está viva, que la ciudad está viva. Me llama mucho la atención porque, claro, mencionas también que son espacios públicos que quizás no están completamente definidos para que se genere una actividad específica, sin embargo, resulta en esos acontecimientos que son como tan particulares. ¿Qué diferencias has encontrado tú? O, digamos, ¿qué idea te viene cuando contrastas un espacio público como el que estás viendo, ahorita que está proyectado, y lo que podrías encontrar en un espacio público en una parte más como formal, ¿no? Del sector formal de lo que se podría conocer de la producción de la ciudad? Espérate. Está. Ahora sí, prendí el micrófono. Una de las cosas que pasa con el espacio público es la idea de cómo hemos ido concibiendo el espacio público, porque tendemos a la programación. O sea, de hecho, claro, también como arquitectos a veces, para empezar, no nos forman para hacer espacio público. Creo que no hay universidad que forme hacer espacio público, a diferencia en el caso de Colombia, por ejemplo, ¿no? Que sí hay incluso un taller o 2 ciclos, ¿no? Que hacen esto. Entonces, todos crecemos con la idea, ¿no? Casi de replicar netamente la arquitectura o lo que a veces organizamos dentro de un espacio o un lote. Esto tratamos, ¿no? De replicarlo en la ciudad. Entonces lo que terminamos haciendo es lotizamos la ciudad y zonificamos la ciudad, ¿no? Entonces hacemos un espacio público no como plataforma abierta para que la gente pueda dotar de significados, ¿no? Sino lo que hacemos es programar, aquí juegas fútbol, ya, aquí, no sé, aquí te paseas, aquí los columpios, y toda esta cosa lo zonificamos y lo programamos, ¿no? Cuando el espacio público es todo lo contrario a eso. Incluso ahora mucho se habla de espacio público y en realidad hacen polideportivos y dicen espacio público, ¿no? Que son cosas completamente diferentes. A veces en estos lugares que dices tú que no hay espacio público, a veces solo hay tierra, ¿no? Suceden cosas más interesantes porque ante la nada o ante la carencia a veces todavía surge la creatividad, porque tienes que inventarte, ¿no? Entonces, y por lo general, como decía, se ve más reflejado en la infancia, porque la infancia no tiene límites, ¿no? No está programada todavía en la manera de pensar. Entonces, uno resignifica las cosas. De hecho, entender el espacio público como un flujo de soportes, ¿no? No limitantes, es algo que
que ayuda a mejor construir ciudad y que todavía es una esperanza, por decirlo así, ¿no? Y esto, claro, tiene que ver mucho con la idea de lo que entendemos como lúdico y la idea que entendemos como juego. Porque de hecho, claro, el juego no es un juguete, ¿no? Sino el juego son son reglas efímeras, ¿no? Que van surgiendo en base a las cosas que uno encuentra, ¿no? O sea, desde las cosas que uno se inventaba a jugar Yankenpo, ¿no? Desde el ocio, ¿no? Hasta, no sé, hasta jugar kiwi, ¿no? Con latas, que hoy día ya no se ve, es una idea de ocupar espacio público. Entonces, como vengo diciendo, una de las cosas que sucede, ¿no? Y esta diferencia es que a veces en la ciudad formal tratamos de programar todo, ¿no? Tratamos de decir qué cosas tienen que hacerse, ¿no? Hasta ponemos horarios, a tal hora se entra, o hasta ponemos edades, tal persona puede usar este espacio, ¿no? Es un poquito lo que pasa. Entonces, en los lugares, digamos, que donde todavía no se desarrolla con optimismo el espacio público, lo ideal sería que no imite esto de la ciudad formal como hemos venido haciendo. Nos han dejado una pregunta en el chat, Eleazar, que dice lo siguiente, la voy a leer literalmente. Pero si no zonificas, ¿en qué es tu diseño? Sé que hay varias respuestas para eso y tal vez muchos profesores tienen opiniones diversas, ¿no? Pero tal vez nos quieras contar tu manera de ver el tema. Claro. No es una cuestión de basarme en el diseño, ¿no? Sino porque son principios completamente diferentes, ¿no? Porque cuando zonificamos hablamos de que estamos limitando una función y a veces las funciones no necesariamente son de una misma cosa. De hecho, en una vivienda, ¿no? Entendemos que hay una sala, ¿no? Hay una cocina, ¿no? A su vez, no sé, hay un patio, y dentro de la manera como creemos que ahí se va a dotar un tipo de función específica. Pero en la realidad, no necesariamente esa actividad se puede dar ahí. Tú puedes almorzar, no sé, en tu dormitorio, puedes tener sexo en la cocina, puedes reunirte con tus amigos en el patio. O sea, todas las cosas que en teoría la entendemos como una programación, no necesariamente funcionan de acuerdo a cómo uno ha zonificado. Y esta idea, claro, de tratar la idea de cómo organiza la vivienda al espacio público es completamente diferente, porque en el espacio público en realidad es un encuentro de múltiples tipos de personas, tipos de subculturas, ¿no? Y tipos de vivencias, ¿no? Se va a superponer todo. De hecho, hay pequeños soportes o insumos e insinuaciones, ¿no? Que uno tiene que hacer para que esto pueda organizarse. Como dicen, no sé en qué me baso, simplemente en realidad lo que uno tiene que hacer como arquitecto es insinuar. Y esto no es un manual, lo estoy diciendo un poco desde la experiencia y la visión. Insinuar que sucedan ciertas cosas, aunque si no suceden estas cosas, no es que esté mal en realidad. O sea, tal vez el público nos está enseñando a nosotros como arquitectos, ¿no? De que se puede hacer algo más dentro de ese espacio. Bien. Y creo que podemos cerrar ahora con el comentario de Cristina. Adelante. Más que, no era un comentario, era una pregunta. Que tiene que ver con, bueno, Eleazar, tú sabes que yo soy fan de tus fotos desde tiempos inmemoriales. Y mi pregunta tiene que ver un poco de repente con qué tanto crees tú que la fotografía, o sea, por ahí Joaquín preguntó un poco como en medio de una interpretación de la sociedad y qué sé yo, pero también el tema de la fotografía artística. Yo siento que con tus fotos tú haces evidentes cosas que por supuesto están ahí, pero que a veces no son sencillas de encontrar, de repente por el uso del color, de repente por el contraste. En algunos casos, por ejemplo, nos muestras cosas como que vemos constantemente en la periferia de la ciudad o en barrios en los que de repente pasamos todos los días, pero hay estos ángulos como la foto maravillosa que estamos viendo ahorita, en donde se ve efectivamente la vida de las personas, se ve el uso intenso del espacio, se ven las singularidades, esta intensidad. Tus fotos siempre están muy llenas de vida. Y mi pregunta iba más con respecto a tu proceso personal. ¿Cómo así llegaste a la foto como lenguaje expresivo? ¿Cuál es tu proceso? ¿O simplemente te paseas y disparas y a ver qué te encuentras? No sé, es un poco mi pregunta.
Sí, bueno, primero cabe recalcar, ¿no? Algunas cosas que, bueno, Susan Sontag decía, ¿no? De eh, que la fotografía, fuera de que muestra la realidad, a su vez es una interpretación. De hecho, estas fotografías son interpretaciones mías porque a su vez yo limito la mirada, ¿no? De hecho, hay muchas cosas que no las quiero mostrar y otras cosas que sí las quiero mostrar. De hecho, hay una subjetividad de mi parte. O sea, eso no, o sea, personalmente no es una novedad, sino en realidad es así. Es papel del fotógrafo, por decirlo así. Pero a su vez, la fotografía también representa en realidad la biografía de uno mismo, ¿no? En realidad, uno trata de retratar la ciudad, pero en realidad uno también se retrata en la foto, porque claro, las fotos muestran, ¿no? Dónde trabajo, por dónde camino, qué observo, de dónde vienen mis procedencias. O sea, de hecho, claro, las fotos que le he hecho, o sea, en realidad no es que a mí se me ocurrió decir, quiero conocer o sea, este lugar y así como apuntando me iba a este lugar, ¿no? En realidad es como una especie de vagabundeo, en realidad camino, o sea, me voy a un destino, a un trabajo, algo, y observo mucho lo que voy encontrando en el camino, ¿no? Y a veces, si tengo la cámara, lo tomo en un instante, o a veces sí regreso, porque digo, bueno, aquí sucede algo interesante, en ese caso regreso, ¿no? Pero casi lo hago de manera muy espontánea, nunca he tratado de recrear algo que otro fotógrafo ha tratado de hacer, porque es una interpretación propia. Entonces, como vuelvo a decir, o sea, para mí, o sea, las fotos simplemente es un reflejo de lo que yo mismo soy, de mis propias vivencias, de las culturas que tal vez a mí también se me han heredado. O sea, de hecho, yo también soy, bueno, soy limeño, ¿no? Ya prácticamente de segunda generación. O sea, mi madre es limeña de primera generación, mi abuela era cusqueña, llegó en los años 50. Y claro, soy limeño, pero he crecido con costumbres, ¿no? Del Cusco. Entonces, esta idea, claro, entonces siempre he estado un poco involucrado pues, en la música de folclore. Mi hermano es músico, mi hermano pues, actualmente hace fusión de jazz con huaynos, ¿no? Y claro, también tiene que ver mucho, ¿no? Con la familia, ¿no? O sea, de hecho, es reflejo, creo que, de esta migración. O sea, al menos personalmente mi mirada. Genial, gracias. Hay una pregunta más que nos han dejado en el chat de Federico de Carolis, pero no sé si está conectado o no. Igual la voy a leer. Dice así: ¿cuánto podría ser útil abordar la planificación urbana con un método participativo con la comunidad? Parecido a lo de en las comunidades nativas, pero aplicado en ciudad, podría ayudar a las personas en las zonas urbanas para que sientan el espacio que están diseñando como propio. Sí, un poquito complejo la pregunta porque se sale un poquito del tema, ¿no? O sea, de hecho, yo he trabajado mucho en proyectos que tienen que ver con procesos participativos. Así que, bueno, me cuesta un poco responder porque hay que definir muchos conceptos, ¿no? Como el caso de participación, que estamos entendiendo como participación. Al menos personalmente, tal vez Federico conoce un poco el trabajo que, bueno, que hemos venido haciendo con nuestro grupo de amigos, ¿no? En el caso de Comas, tal vez se refiere un poco a eso, o no sé. Y claro, siempre hemos visto que más que todo que la arquitectura es participante, ¿no? Más que participativo de los procesos, ¿no? O sea, la propia ciudad, ¿no? O la misma comunidad, ¿no? Barrios, distritos, organizaciones, etcétera, siempre ya hay organizaciones existentes, ¿no? Y entonces lo que la arquitectura ha venido haciendo, o a lo menos lo que hemos venido haciendo, es tratar de insertarnos ya a estas iniciativas ya personales. Entonces la arquitectura es participante ya de algo mayor, no es que uno hace una planificación y luego invita al otro para que el otro opine, ¿no? Sino es lo contrario, ¿no? En realidad los procesos tienen que ver, ¿no? En estos consensos, ¿no? Tanto de sociedad civil, ¿no? Y en el caso de las instituciones educativas, instituciones estatales, ¿no? Y en este caso los planificadores, como son los arquitectos, ¿no?
eso es los procesos, en eso consisten los procesos participativos, ¿no? Para diferenciar que no es una cuestión solo netamente consultiva, ¿no? No es que yo hago mi plan y luego te pregunte si esté bien o esté mal, ¿no? Sino tiene que ver con estos procesos de idas y vueltas. Entonces, tratar de explicarlo un poco así de sencillo, porque en realidad es una pregunta que requiere casi toda una ponencia, ¿no?, en el tema, ¿no? Pero gracias por la pregunta, Federico. Bien, bueno, no tenemos tiempo para más preguntas. Agradezco la participación y la asistencia de todos, en especial Eleazar. Nuevamente, muchísimas gracias por venir por conectarte y mostrarnos tu trabajo, ¿no?, que es realmente maravilloso. Bueno, no sé si quieras cerrar con algo más tú. Sí, no, más que todo, agradecerte por la invitación, ¿no? En realidad, es grato para mí que me puedan invitar, sobre todo en el curso de urbanismo, ¿no? Que justo las fotos que hago tienen que ver mucho con eso. De hecho, yo le llamo, este es un género de fotografía que se le llama fotografía callejera, ¿no? O street photo, le dicen en inglés. Yo profesionalmente, algunos le dicen fotografía urbana, pero a veces no definen los términos. Yo le digo fotografía, prefiero decirle fotografía urbana, porque a veces no solo refleja a las situaciones de las personas en la calle, ¿no?, sino también tiene que ver con el espacio. Creo que para mí esto no está escrito en ningún lugar, pero al menos mi interpretación entre la diferencia entre fotografía de calle y fotografía urbana es que la fotografía de calle tiene que ver más con los momentos, ¿no?, que uno registra, y la fotografía urbana tiene que ver con los momentos, pero es importante el espacio, ¿no? Sin espacio y personas, no, digamos que no hay fotografía urbana, porque esto es una sola cosa. Y más que todo nada que eso, que aprovecha en realidad la fotografía, trata de hacer ejercicio de fotografiar todo, no solo como una cuestión de registro, ¿no?, sino en realidad de poder construir una mirada a través de ella. Se van a dar cuenta que a veces mirándolo en fotos van a poder leer una ciudad, ¿no?, que no la ves cuando caminas sin una cámara, ¿no?, porque tu mirada a veces no está limitada. Nada, más que todo eso. Gracias.